días a todos. Gracias a Dios por un día más que estamos aquí en su presencia. ¿Se oye bien? Hombre, ahora es otra cosa. Me oigo hasta yo. Pues damos gracias a Dios, ¿verdad? Porque la verdad es que es maravilloso, como decía mi hermano, que pudiendo estar en la playa, pues estemos aquí reunidos, ¿no? Misericordia pura del Señor. Así que le damos gracias por un día más y también por su palabra que vamos a poner delante de Él. Señor, estamos muy agradecidos y en esta mañana queremos reconocer tu majestad y tu poder, tu dignidad, Señor, y tu misericordia con nosotros cada día. Tú eres fiel, prometiste estar con nosotros cada día hasta que regreses por tu iglesia. Y así es, estamos contigo, Señor, y agradecidos. Y te damos gracias por tu palabra. Te pedimos también que dispongas nuestros corazones para recibirla. Es una palabra viva y eficaz para nosotros. Rogamos por los enfermos y rogamos por consuelo para José Pulido, por la muerte de su esposa. Tú conoces las circunstancias, Señor, rogamos por él. También en tus manos está todas las cosas, en el nombre de Jesús. Amén. El Señor puso en mi corazón este texto para hoy, en el Evangelio de Marcos, capítulo 1, versículos 1 al 8, que vamos a leer. Dice así la Escritura: principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios, como está escrito en Isaías, el profeta: he aquí, yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Voz del que clama en el desierto: preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Y salían a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y comía langostas y miel silvestre, y predicaba diciendo: viene tras mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Yo a la verdad os he bautizado con agua, pero él os bautizará con el Espíritu Santo. Me gusta porque está en la línea de lo que la Iglesia ha decidido profundizar en este año, ¿verdad? Recibiréis poder y me seréis testigos. Y este texto que hemos leído tiene mucho que ver con la evangelización. Me gusta cómo inicia Marcos este evangelio. Por cierto, qué privilegiado Marcos, que sin ser apóstol tuvo el privilegio de escribir un evangelio inspirado por el Espíritu de Dios. Este Marcos, por si alguno desconoce, parece que era discípulo de Pedro y fue el fundador de la iglesia en Egipto, en Alejandría. Participó con el apóstol Pablo en el primero de sus viajes misioneros y creo que tuvieron algún pequeño conflicto y separaron sus caminos. Los conflictos son normales, en la iglesia también lo son. Lo que hay que hacer es solucionarlos, ¿verdad? Imposible es, dice, que no haya tropiezos.
Yo no quiero ser el que dice después, más hay de aquel por el que surgen. Entonces los tropiezos hay que arreglarlos. Y después Marcos creo que acompañó a Pablo también en su viaje a Roma. Bueno, pues tuvo el privilegio, como digo, sin ser apóstol, ser inspirado para escribir un evangelio, ¿no? ¡Qué maravilla! A mí me hubiera gustado escribir un evangelio. Pero bueno, yo escribo lo que Dios me ha dado para lo que es mi vida, ¿verdad? Por su misericordia. Y él comienza en este primer versículo diciendo: principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. He titulado así el sermón: Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Y el Evangelio es de Jesucristo, ¿verdad? Parece una perogrullada, pero no lo es, porque además como que Marcos quiere apostillarlo y dejarlo claro, de Jesucristo, pero no de cualquier Jesucristo, de Jesucristo el Hijo de Dios, el Verbo por el que todo fue hecho, ¿verdad? Como si quisiera apostillarlo. Y viendo este primer versículo, yo decía, bueno, ¿y qué otros evangelios puede haber, no? Aparte del de Jesucristo. Y me acordaba de lo que Pablo les decía a los Gálatas. ¿Os acordáis? Insensatos, ¿quién os ha desviado tan pronto de la verdad para perseguir otro evangelio? Otro evangelio. Y decían, no es que exista otro, sino que hay gente que os quiere engañar y lo quiere pervertir, ¿verdad? Para engañaros. ¿Y de qué manera, no, se puede pervertir el evangelio? Pues en el caso de los Gálatas, pues tratando de llevar a la gente al judaísmo, tratando de meter en el evangelio todavía la doctrina de la circuncisión. Pero como este ejemplo hay muchos otros, ¿no? Puede ser que le quieras meter algo de obras al sacrificio de Cristo. Puede ser como los saduceos que quieran quitar y negar la resurrección. Con lo cual Pablo dice, pues si Cristo no resucitó, estamos fritos. Porque si Cristo no resucitó, nosotros tampoco. Y aparte de no resucitar, somos hallados mentirosos. ¿Por qué? Porque estamos predicando que Cristo resucitó. Si no ha resucitado, en fin, que yo creo que Marcos tuvo en cuenta la enseñanza de Pablo de que al final de los días habría falsos cristos y por tanto evangelios contaminados o pervertidos, como Pablo dice en Gálatas. Por eso me gusta esta introducción de Marcos, principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. No sé si me lo habré repetido estos días 100 veces. Es que suena muy bonito. Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Ese es el Evangelio. Pablo dijo, yo no lo he recibido de hombre ninguno. Lo he recibido directamente por revelación. 1 Corintios 15. Que el Señor Jesús murió y fue sepultado conforme a las Escrituras y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Y aquí no cabe ni quitar ni poner, ni una tilde ni una coma. Ese es el Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Y Marcos comienza diciendo principio del Evangelio. Y siempre como cualquier predicador tenemos la manía de examinar las palabras, pues no quiero dejar esa sin un significado. Y lo que quiere decir es que Marcos va a tratar de ordenar su argumentación con un orden. Sabemos que Lucas, en su evangelio, como médico que era
y muy esquematizado, pues buscaba narrar todas las cosas por orden. Pero parece que Marcos también quiere hacerlo, porque aquí dice principio del Evangelio. Voy a tener que beber. ¿Y por dónde comienza Marcos este texto? Pues comienza con una profecía del libro de Isaías, concretamente en el capítulo 40. Y él hace referencia a esa profecía aquí, en este texto que acabamos de leer. El libro de Isaías es una barbaridad para nosotros los creyentes. De hecho, se le llama el protoevangelio o el quinto evangelio, porque curiosamente, entre comillas, tiene 66 capítulos, al igual que la Biblia tiene 66 libros. Desde los capítulos 1 al 39, el libro de Isaías habla de juicio por la rebeldía, básicamente, del pueblo de Israel. Pero del 40 al 66, lo que vendría a ser en el Nuevo Testamento o el Pacto de la Gracia, el capítulo 40 comienza con este texto de Juan el Bautista como precursor de Jesucristo. Es impresionante, ¿no? ¿Y qué dice ese texto de Isaías 40? Ese texto dice que Juan el Bautista, como precursor de Jesucristo, va a desarrollar una labor que consiste en preparar el camino, en allanar las sendas. Eso, transformado a la verdad espiritual que trata de transmitir, es preparar los corazones, ¿verdad? Preparar los corazones para la venida de Cristo, allanar el camino, preparar a la gente. Por eso su bautismo era un bautismo previo al de Jesús, como hemos leído, ¿verdad? Es importante, yo creo, enfocando este texto desde el punto de vista de la evangelización. Cuando yo voy a predicar el mensaje del Evangelio, Marcos me está poniendo aquí una profecía cumplida en el Antiguo Testamento. Y creo que es muy importante para nosotros como creyentes tener un conocimiento de estas profecías mesiánicas cumplidas, porque es como si te pegaran con una piedra en la cabeza. Ya si no quieres creer, pues es un problema pues bastante grave, pero el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento, y hablo de las profecías mesiánicas, tiene un poder en la predicación incalculable. Yo he predicado a personas que han llegado a Cristo y luego me han dicho, es que cuando me hablaste de eso, me quedé loco, porque realmente estamos hablando, en el caso de Isaías, de profecías cumplidas 700 años antes de que Jesucristo viniera al mundo. Habla de sacrificio de Jesús cuando todavía no existía ni siquiera la crucifixión, que fue un invento romano. Y digo, bueno, Isaías, aparte del texto de Isaías 40, que Marcos repasa aquí, ¿qué más nos dice? Y yo creo que tiene la profecía más completa que hay en el Antiguo Testamento, en su capítulo 53, la conocida profecía del siervo sufriente, ¿verdad? Donde describe al Señor de una manera pues real, que era imposible que él pudiera saber, porque cuando nosotros esperamos un rey, esperamos que lo haga pues a la manera de un rey terrenal, con pompa, ¿verdad? Y con grandes vestidos y con grande celebración. Pero Jesucristo no vino para nada así. Y Isaías
lo refleja ahí en el capítulo 53. Dice que tenía una apariencia que no era deseable. Alguien que murió en una cruz de manera injusta, porque él vino a sanar, a bendecir, y sin embargo lo mataron. Y permaneció en silencio, dice Isaías 53, delante de sus trasquiladores, como oveja, dice que fue llevada al matadero. Y nos hace ver que Cristo venía con un propósito bien definido y que no le interesaba oponerse a nada, porque venía precisamente a cumplir con ese objetivo. Él, dice la Escritura, por el gozo puesto delante de él, sufrió la vergüenza de la cruz, por amor de nosotros. Ese es el gozo puesto delante de él. Cada uno de nosotros, salvos con vida eterna. Isaías 53 nos habla de todas estas cosas y prosigue después con una manifestación de la gloria del Señor, finalmente, que será visible para todos nosotros. ¿Qué más os diría? Isaías 61. El Señor entró en la sinagoga y le dieron a leer el rollo de Isaías 61. Y dice que leyó el rollo: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para sanar a los ciegos, liberar demonios, predicar el año agradable del Señor. Y dice que cuando terminó de leer, dio el rollo al encargado y todos los ojos estaban fijos en él, porque después venía la explicación. Y el Señor dijo: he aquí que hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Pero esa profecía de Isaías 61 es una profecía de doble cumplimiento. Lo que el Señor leyó hasta ese punto, pudo decir: hoy se ha cumplido delante de vosotros. Si hubiera leído un versículo más, no hubiera podido decir eso, porque el siguiente versículo de esa profecía tiene que ver con la segunda venida. ¿Y eso qué me dice? Me habla de la divinidad de Cristo, de su perfecto conocimiento de las Escrituras, de que todo lo que dice es verdad. ¿No es maravilloso? Cuando predico y hablo a la gente de que todas estas cosas ocurrieron 700 años, claro, se revuelven y me suelen decir: pues que hace 700 años más 2000 que llevamos de Cristo aquí, 2700. ¿A mí quién me garantiza que esas escrituras son las originales, o no se han pervertido, o no se han cambiado? Buena pregunta, ¿verdad? En el año 1947, unos pastores encontraron unas vasijas en la zona de Qumran. Durante aproximadamente 8 o 9 años, hasta 1956, siguieron excavando y encontrando vasijas. ¿Sabéis lo que encontraron? Encontraron aproximadamente 950 manuscritos que datan del año 250 antes de Cristo hasta el 68 después de Cristo. La mayoría de esos manuscritos tienen que ver con cuestiones de régimen interno o de protocolos que tenían, porque eran pertenecientes a la secta de los esenios, que en tiempos de Jesús decidieron apartarse para no contaminarse con el pecado. Mal hecho, porque el Señor no nos llama a encerrarnos en ningún lugar, sino a mezclarnos con la gente para compartirles lo que Él hizo. Pero de esos documentos, 250 exactamente, tenían que ver con las Escrituras. La mayoría escritos en hebreo, en arameo y 5 en griego. Hay fragmentos
de todos los libros del Antiguo Testamento, excepto del de Esther. Salmos prácticamente completo, Isaías completo. 250 años antes de Cristo. Quiere decir que esos documentos, con relación a los originales escritos, pues más o menos tienen 400, 500 años. Pero después de estudiarlos, se dedujo que son fieles con las escrituras que hoy están en nuestras manos a un 98%. A un 98%. Más de 2000 años después. Pedro, en la segunda de sus epístolas, dice: tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como una antorcha que ilumina la oscuridad. ¿Hasta cuándo? Hasta que el día esclarezca en vuestros corazones. Hoy en día, me lo dice siempre Pedro, se predica poco de lo que pasa en el mundo. ¿Por qué no se predica de lo que pasa en el mundo? Yo quiero que se predique lo que pasa en el mundo. Y es verdad, la palabra profética alumbra y nos permite ver las cosas que pasan en el mundo. Sabemos que estamos más cerca de la segunda venida que el día que nos convertimos. Y las señales descritas y reveladas por Dios en su palabra así lo atestiguan. Vemos guerras, rumores de guerras, conflictos en Israel. Vemos terremotos en Rusia, terremotos en Almería, en el Cabo de Gata, con sus réplicas correspondientes. Vemos la falta de moral de este mundo, que se deteriora a pasos agigantados, al punto de que el hombre es capaz de hacer leyes, legalizarlas, valga la redundancia, a pesar de saber que van contra la voluntad de Dios. Y esto supone un desafío a la ley de Dios que nunca se había producido. Se ha legalizado la ley de género, cuando Dios habló de varón y hembra. Se ha legalizado el aborto, que es un asesinato. Se ha legalizado la eutanasia, que es otro asesinato. Y se desafía a Dios de manera clara y abierta, como nunca antes había sucedido. Claro que estudiamos lo que pasa hoy en día a nuestro alrededor. Pero ¿qué podemos hacer? Hebreos 10:25 nos lo dice claramente. No dejar de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino animándonos unos a otros, cuanto más veis que aquel día se acerca. Así que, claro, vemos los acontecimientos. ¿Cuál es la solución? La unidad de la Iglesia. Esa es la solución. Por mucho que repitamos las cosas que suceden, nosotros somos hijos de Dios y formamos parte del cuerpo de Cristo. Debemos congregarnos y animarnos unos a otros. Que viene el primer punto, ¿verdad?, de Marcos, que nos habla de profecía mesiánica. Algunos dicen que hay 300 en el Antiguo Testamento. Yo creo que eso sería estirar mucho el chicle, ¿no?, de la profecía mesiánica, quizá teniendo en cuenta los detalles uno por uno. Pero las que hay, estas de las que hemos hablado, son tan contundentes que no dejan lugar a ninguna duda. La palabra de Dios es viva y eficaz, como una espada. El siguiente punto es el bautismo de arrepentimiento. Yo trato de imaginar a Juan el Bautista y en el desierto, con una piel de camello, comiendo langostas, saltamontes y miel, y digo, ¿y quién le escucharía en esas condiciones, verdad? Porque sabemos que el mensaje del Evangelio
es el mensaje más rechazado de la historia de la humanidad, por cuanto es el más predicado, por tanto, también el más rechazado. Cosa que podemos esperar porque el Señor mismo nos dijo: si a mí me rechazaron y rechazaron mi mensaje y vosotros predicáis lo mismo que yo, la consecuencia será idéntica, ¿verdad? Porque a la gente no le gusta oír hablar de pecados, no le gusta que enredes en su vida privada, ¿no? Y claro que hay que tocar el pecado cuando llegamos al Evangelio, porque Juan el Bautista es lo que hizo aquí. Él preparó calzadas, enderezó sendas, enderezó corazones, vidas, y preparó corazones para recibir a Cristo. Y eso es semejante a nuestra predicación. Sabemos que para Juan el Bautista no fue fácil el propósito de Dios para su vida. Yo siempre he pensado, bueno, Juan el Bautista, precursor de Cristo, qué privilegio. Y yo pienso que de alguna manera escucharía a Jesús decir: he venido a traer la verdad, que os hará verdaderamente libres. Y diría, bueno, pues vamos a empezar a contar la verdad. Y empezó a denunciar el adulterio de Herodes con la mujer de su hermano Herodías, de manera que Herodes pilló un rebote monumental, ¿no? Porque la verdad no la puede encajar todo el mundo. Eso lleva un proceso en el Señor. Cada uno de nosotros somos testigos de lo que cuesta eso, ¿verdad? El Señor también lo sabe, murió en la cruz por ello. Y al final Juan el Bautista pues fue encarcelado, y me imagino que para él fue difícil, porque además, siendo primo del Señor y predicando la verdad, de repente se veía en una cárcel sentenciado a muerte. Y de manera que envió discípulos a Jesús, porque le asaltarían las dudas, supongo. A nosotros muchas veces también nos asaltan, ¿verdad? Y envió unos discípulos a preguntar si Jesús era el que había de venir o debíamos esperar a algún otro. A lo que Jesús contestó: decirle que los ciegos ven, que los cojos saltan, que los enfermos son sanados. Las señales de la venida del reino de Dios eran evidentes. Pero claro, es complicado para Juan el Bautista el asumir ese reto, ¿verdad? Porque él no había hecho nada malo y se veía en esa situación. Yo creo que un poco la enseñanza es esta para nosotros. Somos embajadores de Cristo. Es como si a través de nosotros, dice la Escritura, Dios rogara a la gente que se convirtiera de sus pecados a Cristo. Y es un mensaje difícil, Yo pensaba, digo, ¿y quién iría a bautizarse con Juan el Bautista? Vestido así y en esas condiciones, todavía Cristo no había llegado. Y dice que venía la gente a bautizarse. Yo decía, pero en el judaísmo ortodoxo hay bautismo, y desde luego no en el sentido que nosotros los creyentes lo tenemos, pero sí que había rituales de purificación que venían con una inmersión en el agua y eran llevados a cabo en situaciones especiales, como por ejemplo la preparación del Sabbat, o cuando había algún problema grave dentro del templo, donde era necesario que las personas fueran purificadas. Llamaban mikveh a ese tipo de ritual que era en agua, en inmersión. Pero no tenía el significado que nosotros le damos al bautismo, que no deja de ser una manifestación externa de lo que Dios ha hecho en nuestro interior, en nuestro corazón. Y eso no podían expresarlo de ninguna manera, puesto que Cristo todavía
no había venido. Por lo tanto, nos identificamos con Juan el Bautista en la predicación, preparando el camino, porque nuestra predicación no salva a nadie. Aunque la Escritura dice, 1 Corintios 1, 21, que Dios ha determinado que las personas se salven por la locura de la predicación. ¿Por qué la locura? Porque los judíos piden que sea a través de señales poderosas. Haz milagros o muéstranos al Padre y nos basta. No, así no funciona el tema. O los gentiles, dados los griegos a la filosofía, querían que fuera por medio de la sabiduría, de filosofías complicadas. Y el Señor les dice, ahí tenéis la sabiduría de Dios, ¿no? Romanos 1:20. Tenéis ahí la creación, podéis examinar, hay sabiduría de Dios en ella. De manera, dice, que los hombres no tienen excusa por eso. Y sin embargo, el hombre rechaza la sabiduría de Dios. Tienen sabiduría en el mundo, en lo carnal. Pero nosotros con el Evangelio declaramos la sabiduría de Dios y el poder de Dios. Recibiréis poder cuando haya venido el Espíritu Santo y entonces me seréis testigos. El hombre no hace nada siendo testigo si no ha recibido el poder de Dios. Yo puedo predicar a 1 millón de personas y no se va a convertir ni uno. Necesito que el poder de Dios esté conmigo en esa predicación. El Espíritu de Dios, necesito que esté ahí conmigo. Por eso es la locura de la predicación. Y dice el Señor, fíjate que en la carne, hablando en la carne, no sois muchos de vosotros, le habla a la iglesia, ni poderosos, ni sabios, sino que lo más vil y lo más necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. ¿Para qué? Para que nadie se jacte en su presencia y toda la gloria sea para Cristo, que es el que se puso en la cruz. En este texto, en este segundo punto del bautismo de Juan el Bautista, de arrepentimiento, hay algo que me llamó bastante la atención, que es, y confesaban sus pecados, dice. Se bañaban, se arrepentían, pero confesaban sus pecados. Y yo pensaba, la confesión que se refiere es en voz alta. Eso es confesar, ¿verdad? Es en voz alta. Porque yo puedo decir, bueno, me arrepiento, lo pienso, me sumergen y ya está. Pero la confesión es en voz alta. Y yo pensaba, la gente se bautizaba y allí mismo empezaba a confesar sus pecados que tenía. Eso es muy complicado. Delante de la gente, muy complicado. No sé, eso lo tengo que ver yo. Eso se ve pocas veces, ¿no? La confesión. La verdad es que he querido pararme aquí en este punto porque considero que la confesión es algo fundamental. Y más aquí, en el contexto de la iglesia. Santiago dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros y seréis sanados. ¿Sanados de qué? De las 1000 cosas. Del orgullo, de la envidia, del reconocimiento y la fama, de todo aquello que podemos perseguir y que no tiene relevancia comparado con el sacrificio de Cristo en la cruz. Hoy hemos cantado, somos hijos del perdón. Entonces, ¿qué podemos reclamar? ¿Sabéis qué pasa con la falta de confesión? Yo que me dedico a las obras, cuando hay una red de saneamiento horizontal, perdonad que compare la iglesia con una red de saneamiento, digo, pero es defecto profesional. La gente va tirando cosas, ¿verdad? Sin cuidado. O incluso he visto yo escombros
en la red de saneamiento. ¿Qué es lo que ocurre? Que cuando llega una tormenta fuerte, pues todos esos impedimentos que hay en la red hace que no discurra el agua adecuadamente y las arquetas rebosan y los pisos se inundan y es todo un absoluto desastre. Yo creo que en la iglesia es igual, porque esas cosas que no convienen, que van acumulándose ahí a través del tiempo, en disputas, pues es que somos relacionables dentro de la iglesia, ¿verdad? Y van quedando ahí, y cuando viene la tormenta fuerte, esas cosas están ahí y a lo mejor explota por donde no debiera. Me acuerdo de Zaqueo, ¿os acordáis? Lucas 19. Zaqueo, bájate de ahí, que vamos a tu casa a comer. Y estando con el Señor, sin que nadie le dijera, Zaqueo dijo: la mitad de lo que tengo daré a los pobres. Y si alguno he robado, le devolveré multiplicado por 4. Pero Zaqueo, ¿qué ha bebido Zaqueo? ¿Qué te pasa, Zaqueo? Hay algo, ¿verdad?, en el espíritu, en presencia de Cristo, que te lleva a esa confesión. Porque cuando predicamos el mensaje del Evangelio, la gente no quiere oír hablar de pecado. ¿De qué? ¿Cuál pecado? No me cuentes historias. Pero cuando estamos en Cristo, el Espíritu de Dios no nos deja tranquilos. Y esas consecuencias que trae el pecado, conviene borrarlas para que la red de saneamiento de la iglesia discurra adecuadamente y no haya impedimentos, porque por algo egoísta lo que estamos perjudicando es la unidad de la iglesia. Eso es lo que está sufriendo, porque a mí me duele lo que me han hecho, porque a mí me pasa, porque a mí me critican, porque a mí lo que queráis poner ahí. Por tanto, la confesión que va irremediable unida al perdón es necesaria en el contexto de la iglesia. Juan el Bautista dijo: yo realmente bautizo en arrepentimiento, en agua, pero ahora viene detrás de mí uno que os bautizará con el Espíritu Santo y fuego. Y bueno, no dice fuego, pero dice Espíritu Santo. ¿Qué diferencia hay entre el bautismo de Juan al de Jesús? El Espíritu Santo. ¿Y por qué está ahí el Espíritu Santo? Porque necesitamos al Espíritu Santo. Necesitamos al Espíritu Santo en nuestra vida para poder llegar a Cristo, y sin Él no podríamos hacerlo, porque el Señor dijo: os convencerá con argumentos, con la palabra, de que hay pecado en vuestras vidas, de que la justicia de Cristo es suficiente para pagar el precio de Dios Padre. Os convencerá de que no podréis presentaros delante del juicio que tendrá lugar, donde todas las personas estarán de pie frente al Señor. El Espíritu Santo nos convence de eso, con argumentos, de manera que llegamos a Cristo. Pero no solamente en el contexto de la salvación, sino para el resto de nuestras vidas. El Señor le dijo a los discípulos: rogaré al Padre para que os envíe otro consolador. Otro, además de quién, además de Él, que prometió estar todos los días con nosotros. Consolador, en griego, paracleto, ayudador. El que el mundo no puede recibir. El mundo no puede recibir porque ni le ve ni le conoce. Pero vosotros sí le conocéis. ¿Por qué? Porque nos ha sido revelado y está con vosotros y está en vosotros. El Espíritu de Dios mora en nosotros. Lo tenemos para siempre.
es el que nos guió a Cristo para ser salvos. Es el que nos acompaña cada día para que podamos madurar como creyentes. Y en esto conviene tener en cuenta todo lo que acabamos de decir que está en este texto. La palabra de Dios dice en Tito 3, 5 y 7 que el Señor nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Por su misericordia, no por nuestras obras. Evangelio de Jesucristo, sin obras. Por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración, que es previo a la fe, que es un don de Dios. Efesios 2, 8. Por la renovación en el Espíritu Santo, para que seamos hechos herederos de la vida eterna. Yo creo que el mensaje es claro aquí en Marcos 1, 1 al 8. Tenemos una palabra profética segura, que se cumple sí o sí, que es poderosa para predicar, para que la gente la pueda conocer. Una preparación a Jesucristo en la que tenemos el privilegio de que el Señor haya determinado que podemos ser colaboradores suyos en esa obra, en ese trabajo, y preparar a la gente para Cristo. Depositamos una semilla en el corazón de las personas, esa misma semilla que Isaías dice: mi palabra no vuelve a mí vacía, sino que yo la envío. Somos embajadores y hace aquello que yo quiero, para lo cual la envié. Y es el Espíritu Santo enviado a ese corazón donde fue plantada la semilla por cada uno de nosotros, el que da fruto al 30, 60 y 100 por uno, para su gloria. Amén. Que el Señor os bendiga.